Buenas tardes para todos. Instituto MAR los recibe en el marco del segundo Congreso de Educación Emocional que estamos brindando en la semana del 14 al 18 de octubre del corriente año. Instituto MAR, Instituto de Enseñanza de Capacitación Docente Continua, ha hecho los arreglos para que más de 30 profesores expongan sus ponencias en el marco de la educación emocional. Mi nombre es Evelyn Almeida, soy de Buenos Aires y hoy vamos a compartir la ponencia de la profesora Graciela Vega. Ella nos va a brindar el tema estimulación perinatal de la lectura. Antes de iniciar, Graciela, si quiere contarnos un poquitito brevemente acerca de usted para que los alumnos la conozcan y luego vamos a dar paso al tema directamente. Adelante, profesora Graciela. Muchas gracias, Evelyn. Con gusto. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y bueno, gracias Marisa por dar esta oportunidad a todos para que las cosas que uno transita y realiza se difundan. En principio me presento, yo soy Graciela Vega, profesora en letras. También trabajé como docente, como bibliotecaria, eh, transité distintos espacios que están relacionados con el libro y la lectura. Eh, Trabajé en una revista gráfica para niños que se mantuvo 100 años en el mercado, Villiquen. Para quienes no la conocen, es una revista, creo que fue la única revista para niños que estuvo tanto tiempo en el mercado. Y fui jefa editorial de primer ciclo en Macmillan, la editorial Macmillan, Puerto de Palos y Editorial Estrada. Colaboré para distintas editoriales, desde material docente hasta ficción, mis cuentos. Soy especialista en literatura infantil y en lingüística. Y bueno, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con un proyecto que he desarrollado cuando fui directora. En realidad es un proyecto que lleva 30 años, pero lo plasmé en la Biblioteca Municipal de Adrogué, provincia de Buenos Aires. Allí construimos una biblioteca, que era un espacio singular para las mujeres embarazadas, para los bebés y hasta 2, 3 años. Eh, bueno, a partir de lo que vamos a charlar hoy y de toda esa teoría, tratamos de darle a ese lugar un lugar de privilegio dentro de la biblioteca, que no fuera una colección de libros para dentro de la colección de la biblioteca, o sea, para bebés, libros para bebés, no, que hubiera un lugar, un espacio dedicado con gente especializada para trabajar con ellos, ya sea con las embarazadas o con los bebés. Bueno, mi libro, el que inició todo este recorrido, desde que también estaba embarazada, se llama Cuentos para leerle a la panza, y a partir de allí todas las preguntas, todas las respuestas, a partir de muchos años fueron llegando a través de investigaciones, de consultas con especialistas, con muchas lecturas acerca del tema. Y bueno, ¿qué es estimular a la lectura? ¿Qué es estimular desde la panza? ¿Qué es estimular la mamá embarazada, la familia? Un poco los objetivos de la estimulación perinatal de la lectura tiene que ver cómo insertamos, cómo hacemos no solo un niño lector, sino una familia lectora. Así que el desafío, a veces en los lugares que no todas las familias están, eh, digamos, tienen hábitos lectores. Entonces, a partir de eso, me propuse o nos propusimos con el equipo de trabajo en esos momentos
construir un espacio que también después se llevaba a través de un bibliomóvil, se llevaba a los lugares, a los CAPs de salud, a los lugares donde daban el curso de preparto, ¿no? A los hospitales. Bueno, trabajábamos también con la gente de salud. Entonces eso ayudaba mucho a captar a las embarazadas, no solamente esperar que vengan a la biblioteca. Eh, bueno, es un proyecto ambicioso, como les decía, no solamente tiene que ver con qué libros podemos contar para que la mamá que está embarazada se estimule a hablarle a la panza, a contarle, a crear cuentos. Em, es un, es además, atraviesa toda una investigación teórica que es inmensa, que tiene que ver con pioneros que en este momento bueno, están y algunos ya no están, pero que se toma de una escuela dentro de la medicina que es la aptonomía. La aptonomía significa aptos, en griego quiere decir tocar. Y bueno, desde la estimulación perinatal de la lectura pensamos que tocar con la palabra es necesario para acompañar a esa mamá embarazada. Y a su vez que esa mamá embarazada con la voz pueda envolver y abrazar a ese bebé que está en la panza. Bueno, cuando hablamos de voces, digamos, no es raro decir que la importancia de la voz materna en la educación emocional de ese bebé, sino que además de esas voces, la voz familiar. También invitamos a los papás, a los abuelos, ¿no? A todos como ese círculo virtuoso y ancestral que envuelve a través de los relatos a ese bebé que está por llegar. Y ese bebé que está por llegar, bueno, no solo le leemos cuentos de autores que han escrito maravillosos cuentos para bebés, usando onomatopeyas, palabras que resultan atractivas para el oyente, sino que también invitamos a las familias a contar historias familiares, a las mamás a contar, a poder poner en palabras cosas simples de un abuelo, de una abuela, de su juventud, de su niñez, del barrio, ¿no? Cosas simples que uno puede contar, que los que hemos tenido abuelas o madres que nos han contado, o padres que nos han contado historias, nos han quedado casi como cuentos. Entonces, bueno, eso de estimularlo antes del nacimiento, uno piensa que por qué debería hacerlo, que si el bebé escucha o no escucha. Hay diversos estudios respecto de eso y en esa área no quiero meterme, pero sí saber que la voz, que el relato, que la palabra da abrigo a esa mamá que está en una etapa, creo que es una de las etapas más vulnerables de la mujer y que las mujeres embarazadas quizás no tienen un espacio a donde acudir, ¿no? Como, qué sé yo, los abuelos tienen un lugar, o en la tercera edad tiene un lugar, el club, el barrio. La mujer embarazada no tiene esos espacios, es algo que se vive de manera muy íntima y no hay en la sociedad esos espacios. Por eso mi intención es crear bebetecas, eh, generar un movimiento de creación de bebetecas, qué material debería haber en una bebeteca, cómo movilizar a, a la gente de la biblioteca para que ese espacio sea el espacio para las embarazadas y los bebés, ¿no? No compartirlo con otros espacios. Eh, bueno, hablé muy... Seguí.
no te di lugar, Evelyn. ¿Querías preguntar algo? Sí, con respecto a la creación de bebetecas, no sabemos que este impulso que nos estaba contando se está formando en Argentina, pero también debe haber indicios en otros países de este movimiento para compartir con la embarazada y con el bebé recién nacido acerca de compartir y fomentar la lectura. Muchos estudios indican que el bebé no se escucha desde la panza. Entonces, Sí. la importancia que tiene este movimiento eh, para propulsar la información. Sí, en realidad no es algo como decía, algo nuevo, es una escuela que bueno, que poco se conoce esto de la autonomía, que yo decía el pilar teórico. El pilar teórico, bueno, está fundado por Franz Bellman, que fue un médico que se dedicó ya en el término de su actividad como médico, se dedicó a fundar una escuela en donde capacitar y trabajar con la gente en esto que es la autonomía, que es no solamente en los bebés o en las embarazadas, que sí tiene un gran capítulo para ellas, pero sino en todos los momentos de la vida. Y a esto se suma François Dolto, Catherine Dolto, la hija de François Dolto, una psicoanalista muy reconocida, François Dolto, la hija Catherine es pediatra y ella trabajó esto que les estoy diciendo, ¿no? El trabajo con la embarazada. Y bueno, yo trabajo mucho con las mamás y con narradoras que se preparan para narrarle a esas mamás también. En el equipo de la biblioteca tenía un equipo muy nutrido, musicoterapeutas y narradoras orales con las que yo trabajaba con el grupo de madres. Madres, padres y a veces, bueno, abuelas, familias, en general era bastante amplio. El tema bueno, es un tema muy amplio para abordar en un solo encuentro, pero voy a tratar de resumir y cualquier cosa ustedes me preguntan. La autonomía, como les decía, es tocar con la palabra, tocar, acompañar a esa mamá en su proceso y acompañar con historias, generar que ella tenga ganas de contar historias, contarle el primer cuento a ese bebé que va a nacer, prepararle ese cuento. Además de eso, en todo ese acompañamiento, también así como en el preparto hablan de cómo se debe amamantar, bueno, desde el acompañamiento perinatal de la lectura, también se fomenta cuáles son los hábitos de lectura, qué es conveniente leer, con qué tono, ensayos. Y a veces, bueno, a esa mamá nunca le han leído un cuento, entonces también lo que le pasa al narrador o al especialista que se encuentra en esa situación, en los hospitales, por ejemplo, pasa que hay muchas mamás a las que nunca le contaron un cuento. Yo he tenido esas experiencias en el Hospital Gandulfo, que es un hospital cercano a mi casa, que yo iba todos los sábados a contar cuentos en la maternidad. Y me he encontrado con madres que les leía, yo no cuento, no soy narradora, les leía un cuento y esa mamá nunca le habían leído un cuento. Entonces se producía esa doble, eran parturientas, recién habían tenido sus bebés, salían a la sala común y la obstétrica le daba una charla de cómo amamantar y yo les leía un cuento y les hablaba
de la estimulación del bebé y de la palabra y todo esto que les estoy contando a ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque digo que es muy amplio el tema. Les hablé Catherine Dolto. ¿Podés ¿Alguna? nombrar nuevamente al otro autor que mencionaste? Franz Wellman, con B corta, Wellman. Lo vas a googlear. Sí, Está buenísimo. Yo después pero te mando, lo tengo. Yo tengo el te quería material. hacer una pregunta. Sí. De todos esos cuentos que tenés preparados para contarle a la panza, ¿hay alguno que vos sepas que es el que sí o sí más le llega a esa mamá que está esperando a su bebé? ¿O son varios los que crean el No, mismo impacto? son varios, no solamente son míos. Yo trabajo muchos autores que trabajan con, con los bebés, pero los que más éxito tienen son los que tienen onomatopeyas, ¿no? Juegos de palabras, las canciones de cuna, trabajadas también en canciones de cuna y cuento, ¿no? Los canticuentos. Eh, Sí, Después, todo lo que está relacionado también emociona mucho a las mamás, el tema de trabajar el momento, y eso es un ejercicio que hago con las madres, que es narrar según ella escuchó el momento de su nacimiento. Entonces hacemos todo un trabajo de hablar de nuestra llegada al mundo, las mamás, ¿eh? Las mamás. sí, Y es un sello. Y bueno, François Dolto habla en todo, dentro de la totalidad de su obra, dice que la marca del nacimiento es una marca fundante, ¿no? Es una marca, una huella grande que muchos dejamos de lado, pero cuando queremos revisarnos, vernos o ver esas emociones que nos traspasan, como porque, bueno, este es el Congreso de Educación Emocional, entonces trato de focalizar ahí también el tema de las emociones, porque poder hacer una reconstrucción de nuestro momento de nacimiento dice muchísimo de nosotros, muchísimo. Entonces, a veces en esta cosa de la charla familiar van apareciendo cosas. Yo les hago hacer todo un trabajo de reconstrucción de ese momento y de la escritura de ese momento y acopiar ese momento. Es muy fuerte, es muy lindo, moviliza muchísimo, emociona mucho. ¿Alguna sería, pregunta? sería una buena idea los que no conozcan esa parte de su historia y tengan a su mamá todavía en vida, poder Sí. preguntarles que se las cuenten, ¿no? Mucho, mucho tiene que ver desde el más mínimo detalle que sepamos del embarazo, por supuesto, pero el momento de nacer es el que nos condiciona mucho. Obviamente no es que nos determina la vida, porque nosotros con eso hacemos algo, lo construimos permanentemente, pero sí dice muchísimo de nosotros, cómo nacemos. Mm. Claro, nada ¿Cómo? nos ¿Dónde? condena ¿Con a quién? ser ¿Eh? de tal, que el otro día escuché una frase, nada nos condena. Todo nos puede condicionar hasta cierto punto, pero después, una vez que Claro, tenemos el claro, conocimiento, claro, podemos claro. transformarlo. Pero más sabemos de esos elementos, más fácil es transformarlos. Por eso la psicología, Sí. bueno, la psicoanalista esta francesa usa muchísimo ese elemento, ¿no? Para poder despegar, entender. Tenemos una historia y una prehistoria. eh, y eso, bueno, dice muchísimo, muchísimo, hay muchísimo trabajo, elemento para concretar ahí. eh, Profesora, sí,
¿Qué importancia tienen las emociones? Las emociones pueden ser positivas, negativas, tristes, de la mamá y del entorno, porque a veces hablamos de la mamá y también influye el entorno que rodea a la mamá. El niño neonato lo percibe. Sí, como cualquier otra persona, claro que sí. Todos percibimos, algunos con mayor o menor grado, porque en esa carrera loca de vivir a veces percibimos y a veces no percibimos lo que está en nuestro entorno. Por eso depende de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa con, con la persona que está absorbiendo, digamos, un ambiente emocional. Es como todo le llega, no se olviden que vive en un medio líquido, ¿no? Y en donde prácticamente todas las emociones de la madre llegan de una manera fuerte. Y uno lo vivió, los que somos madres o hemos vivido esa experiencia maravillosa, también eh, tenemos esa observación de cómo nació nuestro hijo y cómo pudimos vivir nuestro embarazo. No todos podemos vivirlo de una manera romántica como lo ofrece, digamos, lo social. A veces yo transité mi embarazo junto a la pérdida de la muerte inesperada de mi papá. Entonces, em, yo estaba de duelo y lloraba mucho y bueno, qué sé yo, no sé, quizás mi hijo nació más serio, más con esas emociones así tan sabias, tan maduro, pero porque siempre con esa cosa de contener a los otros. No sé si fue eso o qué fue, pero bueno, yo creo que de alguna manera incide. No siempre uno puede estar de la mejor manera o brindarle a ese bebé las mejores emociones. ¿Cómo lo hacemos si la vida nos atraviesa? Es imposible. Profe, Sí. hay un comentario de Keren, creo que es, que dice, en el vientre de mi madre siempre me cuentan que a mamá me leía cuentos y papá me ponía conciertos de música clásica. Qué Cuando lo linda. hacía me movía. Yo sin saberlo siempre me encantó leer y la música. Hace algunos años me comentan este dato sobre mí. Qué lindo. ¿Y no lo sabías, Karen? ¿No los llegaste a conocer a ellos o sí? No, sí, Ay, qué gracias a Dios los rico. tengo a los dos, pero bueno, siempre fui muy loca con el tema de la música, de la lectura, y un día estábamos sentados y me comentan ese dato, ¿no? Que yo desconocía. Ah, ellos Sí te sabía que mi contaron. papá, Sí. a la noche, antes de dormir, mi papá siempre me ponía música clásica, Ujú. pero no sabía que era todas las noches del embarazo. Y no sabía tampoco que mi mamá me leía. A la mañana dice que mi mamá me leía y a la noche mi papá me ponía música clásica. Y Mira. es verdad lo que usted dice, o sea, influye un montón. Nosotros quizás no somos conscientes, obviamente, y no discernimos hasta dónde o no dimensionamos. Pero hay un caso que es muy, si se quiere, a ver, es muy claro. Una madre que intenta abortar a su hijo, eh, no nace, ese niño no nace igual que un niño, por así decirlo, que nace en una situación normal, ¿no? Yo siempre tengo eso en la mente, me lo he visto muy de cerca y es como que sí es verdad, todo lo que pasa en el vientre de la madre influye muchísimo en la vida del adulto. Sí, yo creo que es la marca con la que uno viene, pero no pasa por las acciones de los otros, sino como uno resistió a esas acciones también. Yo eh, mi mamá me tuvo en una partera vecinal particular.
antes no se usaba, tanto mi hermano mayor como yo nacimos en ese lugar, en la casa de la partera. No íbamos al hospital. Y mi mamá no se hacía controles ni nada. No sabía ni qué grupo de sangre tenía ella, ni mi papá. Entonces, hay una historia muy fuerte en mi vida bueno, todas esas cosas a mí me incitaron al estudio y a trabajar este tema. Porque mi mamá, sin saberlo, yo soy la segunda. Tuvo a mi hermano en la partera y después me tuvo a mí. Yo soy la segunda hija y recién con el tercer hijo, que ya era 9 años menor que yo, mi mamá fue a un sanatorio, al Sanatorio Güemes, acá en Capital, en Buenos Aires, y le hicieron estudios de sangre a ella y bueno, a mi papá, y mi mamá era negativa y mi papá positivo. O sea que el riesgo no lo vive el primer bebé, lo vive el segundo. En este caso, mi mamá había generado anticuerpos y permanentemente me estaba tratando. La sangre de mi mamá atentaba contra mi sangre. Y a eso se sumó que mi mamá, creo que había tomado esas pastillas del día después, ¿no? Y no pasó nada, yo seguí. Pero también estaba este asunto que todos desconocían. Y sin embargo, generalmente es peligroso para el bebé porque no lo tienen que abortar o sacar por peligro de que se muera la madre eh, o no nace o bueno, se puede morir esa madre también. Y sin embargo, nací y no sabían absolutamente nada. Sí recuerdo que mi mamá tuvo problemas y por eso me puso del Carmen, me prometió la Virgen del Carmen en su embarazo. Se ve que algo intuiría mi mamá, que no estaban tan bien las cosas. Bueno, y en el momento de nacer en la partera esta, yo venía de nalgas y entonces era todo un problema. Y mi mamá dice, a último momento te acomodaste con tanto dolor mío, tanto dolor, nunca voy a olvidar ese momento y nací, ¿no? Entonces, uno se pregunta a veces, qué sé yo, es todo un misterio el tema del nacimiento. No es que yo le quiera poner mitología, pero digo, yo al enterarme de todo esto fui a buscar por todos lados con los datos que tenía la obstetra, no a la obstetra. Encontré, la obstetra no está más, pero encontré a la enfermera que asistió, venía de Misiones a ayudar a la obstetra, a vivir en su casa y a asistirla. Y fue su primera vez mi nacimiento. Ella me dice, era mi primera vez y yo no sabía cómo agarrarte, cómo bañarte. Bueno, y tomar las manos de esta mujer para mí fue, después me saqué fotos y demás, Victoria. Para mí fue muy importante. Por eso digo, en la construcción que uno dice, bueno, ¿cuál es la característica de uno? Si uno se repone a todas las adversidades y se da vuelta, viene de nalga, se da vuelta y sigue y renace. Pero un poco es una historia personal que uno piensa después cuando estuve embarazada de mi hijo, que tuve que guardar reposo los últimos meses, empecé a escribir el libro. Y bueno, ahí yo aparte escribo cuentos para chicos y me puse, digamos, en esa situación. Mi hijo, que recibió cuentos y todo el tiempo, además, yo como madre iba a hacer esa tarea como trabajo de leer cuentos, estar con chicos, o sea que no tuvo opción, no es que yo estimulé conscientemente a mi hijo para que sea lector. A los 3 años mi hijo leía y escribía, pero no es que era un juguete más, una cosa con naturalidad.
porque no es que hubo un esfuerzo para que él hiciera eso, estaba inmerso en ese medio. Es Escucho. verdad. Así como los chicos imitan lo que ven, eh, por todo lo que estamos escuchando de vos, de Kerem como participante, y lo que viene a nuestra mente mientras te escuchamos, influye todo, ¿no? Desde la concepción misma. Qué interesante y qué lindo Sí. sería que hubiera más emprendimientos como ese que tuviste vos a tu cargo en Adrogué, el tema de las bebetecas. Yo le acabo de Sí, escribir mientras estabas disertando a una amiga de Perú, Fiorella Arteta Paredes, que es nutricionista, pero ella nació para ser docente y siempre está en proyectos de lectura, de cuentacuentos, y tiene hace bastante tiempo el proyecto de hacer una bebeteca en el lugar donde ella vive. Así que pero yo supongo que ahora pienso estará en acá esto, presente. Marisa, digo, la biblioteca hay lugares que lo alcanzan, pero la madre embarazada, esa mamá que tiene esos miedos, como los tenía mi mamá pensaba que eh, esta casa la tenía, estaba construyendo, vivía en la casa de mi abuela y quería mudarse a su casa, y bueno, no, o sea, no fue una noticia, no, que yo viniera al mundo como mi hermano mayor, que por ahí tenían otras condiciones como pareja. Digo, esas cosas suceden. Pero si esa mamá mía hubiese tenido un espacio en donde poder charlar, en donde poder trabajar de otra manera, contar sus historias, que alguien la contuviera, hubiese sido diferente. Así con Claro, tantos casos. Pienso que el lugar para la embarazada debe ser un lugar sagrado. En las instituciones barriales, en las municipalidades, en las bibliotecas, tiene que haber un públicas. lugar. Claro, en los Yo espacios públicos, tiene que pienso, ser eh, una política pública a desarrollar, y los docentes no solo en el hospital. podemos impulsar estos proyectos, podemos hablarlos con las mamás de nuestros alumnos, darles la idea Sí. de que ellas, si no tienen un trabajo que les lleve demasiado tiempo, puedan juntarse entre varias y crear un espacio como ese, ayudarles nosotras con el material de lectura, darle Exacto, sí, sugerencias, ¿no? aparte Pero aún también, en no el peor todo, de los casos, sí, perdón, no, te iba a decir que aún en el peor de los casos, que estemos en una situación mala, económicamente hablando, políticamente hablando, en el peor de los mundos, cada mamá se puede crear su propio espacio para dedicar un ratito del día a contarle un cuento a su bebé, ¿no? Y si está acompañada con el papá, mucho mejor, a ponerle música, todo lo que claro, estamos y las hablando durante nanas, este ratito de que ponemos. reflotar el tema de las nanas, de las canciones de cuna, generar, enseñarles, porque muchos no conocieron eso, que conocimos quizás nuestra generación, que tuvimos más posibilidades de las canciones de nuestras abuelas, bueno, un poco eso que traían los inmigrantes, ¿no? Em, que era en muchas culturas, sobre todo a mí la italiana, la albanesa, la rusa, eh, la canción de cuna era algo que se había instalado como el primer vínculo, ¿no? Entre el bebé y la mamá, más que el cuento. Yo Exactamente. recuerdo en el idioma de ellas, de mi mamá y de mi abuela, las canciones que cantaban y bueno, eso. Y las historias, como hemos hablado muchas veces con Marisa o las chicas en los cursos o en los talleres que realizamos juntos, esto de las historias familiares que eran tomadas con naturalidad, pero era lo que le había pasado al tío, lo que le había pasado a la abuela, al abuelo, ¿no? En la guerra, en cualquier lugar.
pero bueno, priorizar eso, de dónde vienen. Algunos son inmigrantes, vienen de Santiago del Estero, otros vienen de Paraguay, otros vienen de Bolivia, otros vienen... Entonces, generar ese relato, ¿no? Ese relato, que ese relato familiar quede, se repita, se juegue, se cree sobre eso, se reconstruya eso, se lo ponga en el nivel literario. Profe. Sí, También es cierto que vivimos en un momento de la historia donde realmente todos tienen muchas más ocupaciones y quehaceres. Anteriormente, cuando la mamá estaba embarazada, la asistían las abuelas, las madres, había un entorno familiar. En cambio, ahora todos vivimos muy deprisa. Entonces, ¿qué importancia tiene el contener a esa mamá que tiene un montón de miedos? ¿Cómo va a ser el parto? ¿Cómo va a nacer mi bebé? Entonces, todo eso, el bebé lo va sintiendo a través de la panza, va sintiendo todos los miedos y las inseguridades de la mamá. O sea que ocupar o brindar espacios donde puedan responder sus dudas y sus consultas, evacuar sus miedos es terriblemente importante. claro, y que pueda haber a la mano de esa mamá también libros. Yo, por ejemplo, me leía y decía, ay, en tal semana ahora tiene uñitas, ahora tiene tal cosa. Y con el papá estábamos siempre pendientes de, había un libro que teníamos que casi era un diario de lo que ocurría con tu bebé en cada etapa, en cada momento, ¿no? Cómo lo esperé, cómo, no sé. eh, Creo que no usé nada de lo que le hice, pero tejí un montón, hice un montón de cosas, ese sueño de lo que uno hace para él. Y qué sé yo, a mí me tocó vivir ese embarazo en el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos, acá en Argentina. Y mis alumnos de una escuela técnica de Ubajay me regalaron la cuna. Hicieron ellos la cuna para mi bebé. Así que fue, sí, no entiendo cómo se perdió esa cuna con tantas mudanzas que habrá pasado, pero, pero la verdad que sí, fue eh, una espera llena de cosas creativas y cosas para hacer. Yo viví después de eso muchas internaciones para retener a mi bebé, porque era un embarazo de riesgo. Y en los lugares donde iba, me acuerdo en Colón, Entre Ríos, que yo llegaba a la clínica porque ya me conocían, no es que a mí me internaban, me tenía que hacer controles o tenía contracciones y me dejaban internada porque vivía a mucha distancia, entonces no me iban a dejar sola en el Parque Nacional, sin vecinos, sin nada, entonces me dejaban más tiempo internada. Así que ya me conocían y me venía a saludar la señora de la cocina y después me mandaba, me acuerdo, las enfermeras. Es muy lindo Entre Ríos, esa cosa de la gente. Y me acuerdo que me hacía la cocinera, me hacía muñequitos con los huevos, con las remolachas, todo el plato dibujado. Ah, no, saben los colores y las cosas. Digo, bueno, qué hermoso eso, ¿no? No tenía mi familia cerca, ni mis amigos cerca, porque en esos lugares uno está muy aislado. Pero la ayuda, la asistencia, eso que yo tuve en mi embarazo, yo digo, yo quiero devolver esto que recibí. ¿Cómo lo hago? ¿Desde dónde lo hago? Desde lo mío. Entonces, para mí fue muy importante ese acompañamiento. Supongo que para el resto de las madres también, porque todos pienso que es una etapa donde la sensibilidad y las emociones están a flor de piel. Y eh, todo lo que se pueda construir ahí, ella
O sea, va a beneficiar al bebé, porque fortificar a la madre es fortificar al bebé. Contener a la madre es contener al bebé. Y Y aparte llenarlo de también, historias, ¿Cómo? perdón. No, te iba a ¿Cómo? decir, llenarlo de historias desde la panza es como darle los cimientos, ¿no? Para la vida. Es la Yo siento eso. vitamina emocional, que a veces decimos, bueno, tiene que tomar más hierro. La vitamina emocional, ¿cuál es? La palabra. La voz materna, nada la sustituye. La voz no tiene, por más, a veces cuando me hablan de la inteligencia artificial que puede imitar la voz es como la huella digital, no tiene, o sea, podés simularla, pero no la podés trucar porque es única. Hay un montón de experimentos y cosas y pruebas y ensayos cómo es la actitud del bebé ante la voz materna. Bueno, hay mucho de eso, pero en sí la voz humana es irreemplazable. Por eso me parece que es una herramienta que por algo tenemos y me parece que la voz de la madre o del padre debería servir para contener, no solo para a través de las historias transmitimos un montón de emociones y un montón de estados, de aprendizaje. Creo que uno de los mejores cuentos, vos me preguntabas qué tipo de cuentos, además de aquellos donde se modula la voz o en donde se canta, como las canciones de cuna, también aquellos que nos enseñan acerca del mundo, del universo, ¿no? ¿Qué es el sol? ¿Qué es la luna? ¿Qué es lo que hay fuera del vientre materno? Qué lindo. La verdad que todo lo que nos contás, por lo menos a mí me emociona, ¿no? Porque me hace volver atrás, no solo en cuando yo fui chiquita, las historias que me contaron, sino me acuerdo de mis embarazos, de los nacimientos de mis hijos. Mm. Eh, la verdad que espero que todos los que están escuchando y los que te van a escuchar después a través de la grabación puedan disfrutarlo como yo lo estoy haciendo. Y quería contarles a todos los que te están conociendo por primera vez que si quieren ahondar en este tema, a través del Instituto Mar está disponible tu curso, Y Cuentos para contarle a la panza. Eh, no tenemos más que armar un grupo que esté interesado en este tema para hacer el lanzamiento y todo lo que fue contando de a poquito, porque no hay mucho más tiempo en una ponencia, Graciela se los va a brindar con mucho más detalle, con material, que ella generosamente siempre nos comparte. Así que bueno, agéndenlo y nos consultan. Después del Congreso está la posibilidad abierta. Y seguramente después les vamos a compartir material de Dolto, de Franz Mellman, y yo François Dolto, les voy a compartir también, tengo un proyecto de biblioteca que preparé para un curso que dimos en el Instituto Mar, así que también se los voy a compartir como material adicional. No sé buenísimo, si tenés buenísimo. algo más que decir, Gra, No, me para cerrar. gustaría que sí, podemos cerrar acá o podría alguno hacer una pequeñita devolución y nada más, ya cerramos. ¿Alguien tiene algo que consultar o una apreciación que hacer? Pueden abrir su micrófono. están todos silenciosos escuchando a la profe. Ahí hay un comentario ¿Quién escrito. habla? Muchísimas gracias por la posibilidad de acceder a ese. Uy, se me fue. Material que propone. ¿Mm? Bien. ¿Cómo no? ¿Tendrá Graciela Igualmente. un cuentito muy breve, chiquititito, chiquititito? ¿Querés un cuento? Sí. Un cuentito chiquito, como para hacer el cierre.
Sí, sí. Un cuento para leerle a la panza. Después la profesora nos va a compartir sus redes a través del grupo para que aquellos que las quieran seguir, aquellas quienes quieran investigar no solo acerca de este trabajo, sino de otras funciones y otras tareas que la profesora desempeña. Y más allá de todas las capacitaciones que brinda a través del Instituto MAR, de lo cual estamos tan felices y orgullosos, Graciela brinda capacitaciones en forma particular. Recuerden que ella es editora, hace correcciones de texto, le ayuda a los que tienen el deseo de escribir su propio libro a poder realizarlo. Así que les vamos a pasar todas sus redes y la manera de contactarla. Bueno, les voy a leer un texto que es no se los puedo mostrar acá, pero después se los mando, que es un libro álbum que en algún momento intentamos hacer con una ilustradora que trabajó conmigo para los manuales que yo hacía en Macmillan y ahora vive en México. A ver si puedo. Se llama Un día no más. Siempre existieron días, esos días y otros días. En esos días las personas corrían y tropezaban a cada rato, besaban sin ganas, besan sin ganas, siempre tienen frío, te saludan de lejos y no tienen qué decir. Ni al perro le contestan cuando les ladra, porque nadie habla con los animales en esos días. La voz se vuelve una rama atascada en la garganta. En los otros días, en cambio, suceden cosas que la gente llama maravillosas, inquietantes, inesperadas. Entonces el sol entibia y la lluvia moja, y lo que es mejor, la gente se entera. Y también muchos son capaces de decir, tengo ganas, dale, vamos. La suma de esos días con los otros días da todos los días del tiempo. El problema es que nadie sabe si un día cualquiera va a amanecer ese o va a amanecer otro. Es más, resulta que para la gente no siempre coinciden los mismos días. Ahí es cuando se escucha, hoy tengo un día, y uno se pregunta, ¿será un día ese o un día otro? Y tan complicado es el asunto que hay muchos especialistas investigando sobre el tema desde que nacieron los días en el mundo. Yo conozco a Selmira, la hechicera, que se hizo famosa fabricando talismanes y fórmulas para pedir deseos. Ella ahora está entusiasmada estudiando el tiempo y se especializa en todos los días. Experimenta con sus vecinos y de paso los ayuda. Entonces él mira y muchas veces llegan a su casa los que tienen esos días y es difícil hacerlos hablar. Entonces él mira y hierve romero, tomillo y pasionaria en su olla de barro y se los da a beber hasta que ellos largan las primeras palabras. Otras veces llega alguien que anda en un día otro y desea que Selmira se lo alargue para el resto de su vida y sentir siempre ganas de sonreír, de comer caramelos de leche y en la cancha gritar solo goles. En esas ocasiones Elmira pone en la olla azares, jazmines del Cabo y mucha miel para que disfrute satisfecho. Así el otro día se suaviza hasta tornarse un día. Y ella registra todos los datos en su libreta. Cuadernos y cuadernos escribió con un detallado registro de los días del tiempo. Yo tengo uno en mis manos.
Conclusiones provisorias se llama. En la última página leo estas líneas. Siempre existieron días, esos días y también otros días, a los que se les podría sumar la posibilidad de un tercer día, un día no más, que aún no fue estudiado por la hechicería ni por ninguna ciencia. Bueno, esto lo escribí cuando estaba embarazada de mi hijo. Maravilloso, profe. Hoy tuvimos uno de esos días, un día de esos maravillosos donde dimos inicio con usted al Congreso. Gracias, gracias. ¿Se los mando al grupo? ¿Te los mando a vos, a Marisa? No sé, o al... Al grupo, profe, al grupo. Muchísimas gracias a todos los presentes por acompañarnos. Nos vamos a encontrar con la profesora Graciela Vega en otra de sus ponencias, que ella va a hablar después de las ventajas y las desventajas del chat GPT. Así que la inteligencia artificial. Así que los invitamos a presenciar esta clase y la siguiente ponencia nuestra es a las 17 horas, dinámicas educativas para fomentar la educación emocional con el profesor Gary Andrés Rojas Campos. Sin más que decir, agradecemos infinitamente a la profesora Graciela y a todos los ponentes que a los alumnos que nos acompañaron esta tarde. Buenas tardes para todos y será hasta prontito. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias a todos por acompañar. Un beso. Comparta sus redes, profe, así la siguen. Hay una manito. Sí. A ver, adelante. Pueden Fiorella, hablar. es la amiga de la que te hablaba, que está muy interesada en crear una biblioteca. Ah, qué Abrí tu bueno. micrófono, Fiore. Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Más bien, lo que pasa es que ahorita estoy en mi hora de refrigerio. Yo aproveché para ingresar y poder compartirlo y escucharla. Sí, de verdad, muchísimas gracias, Marisa. Muchas gracias, profesora, por este encuentro. Es maravilloso y se necesita mucho trabajar desde la primera infancia. ¿No? Qué mejor desde la gestante, prepararlas, ¿no? Y ahí, desde ahí, que vayan escuchando y ya se vayan sensibilizando, ¿no? Para poder mejorar un poco tanto de las personas como al entorno también. Muchas gracias. Seguro, realmente. seguro. Gracias a vos. Bien, Bienvenido. Fiore, ¿vas a crear un grupito que quiera aprender sobre este tema ahí en Perú y lanzamos el curso con Graciela, que tiene tanta experiencia en el tema de las bibliotecas? Gracias por estar, amiga. Qué linda. Para hacer esto realidad. Gracias. Bueno, Bien. buenas tardes Bueno. para todos y nos encontramos muy prontito. Un beso. En una horita. Nos vemos. Chau, chau.